Estamos grabando la clase, ¿vale? Ya. Cuartero, ¿usted tiene un micrófono? Mm. Bueno, no, da igual. No puede utilizar el micrófono, bueno, no pasa nada. Bien, ¿en qué consistía el sistema de distribución? ¿El conjunto de mecanismos materiales de la potencia del motor? No. El sistema de distribución es el sistema que nos permite el movimiento sincronizado de las válvulas de apertura y cierre de las válvulas con relación al cigüeñal. Es la cadena cinemática que une el cigüeñal con las válvulas. ¿Vale? Vale, entendido. Camacho. Blanco es ida blanco, ¿no? Vale, bien. Bien. Ida, acuérdese del conectarse con el número y los apellidos. Bien, ya estamos. Entonces, el sistema de distribución. Estamos 25, falta alguien. Margarita no está. Alguien más parece que nos falta. El 7. ¿Quién es el número 7? ¿Quién más nos falta? El número 7 es Gutiérrez de la Cámara. Mejor tiene problemas de conexión también. Vale, si saben si tiene problemas de conexión, que me avisen. Bien, ¿qué tenemos? En mecanismo, el sistema, la cadena cinemática que nos permite el movimiento sincronizado, la apertura sincronizada de las válvulas respecto al giro del cigüeñal es nuestro sistema de distribución. El sistema de distribución pues constará de unos engranajes, de una cadena o de una correa que nos unirá el cigüeñal con los árboles de levas y los árboles de levas moverán las válvulas, tanto directamente o con taqués, empujadores, balancín, ¿vale? Entonces, en un motor de dos tiempos, nuestro sistema de distribución consistirá en... ¿En qué consistirá en un motor de dos tiempos? Tenemos sistema de distribución en un motor de dos tiempos. ¿Quién me puede contestar? Colsa. En un motor de dos tiempos tenemos sistema de distribución. Vale, un motor de dos tiempos gasolina tenemos sistema de distribución. Bien, en un motor de sistema de distribución tenemos lumbreras de admisión, lumbreras de escape y lumbreras de transferencia. No tenemos ningún mecanismo que nos una el giro del cigüeñal con la apertura de válvulas. No tenemos válvulas. Motor de dos tiempos diésel grande. ¿Tenemos sistema de distribución? Motor de dos tiempos diésel grande. ¿Tenemos sistema de distribución? No siempre. Si tenemos válvula de escape, sí. Válvula de admisión no tenemos nunca. En un motor de dos tiempos diésel grande, ¿vale? Si tenemos válvula de escape, sí. Si no tenemos válvula de escape o válvulas, bueno, si tenemos lumbreras de escape, no tenemos sistema de distribución. No hay ninguna cadena cinemática que no habrá válvulas porque no hay válvulas, ¿vale? Entonces, si tenemos válvulas de escape, sí. Entonces, en motores de cuatro tiempos, admisión y escape se realiza por medio de válvulas accionadas por la distribución, por el sistema de distribución, ¿vale? Pues tendremos una cadena cinemática que nos va a unir el cigüeñal con, con la válvula.
En motores de 4 tiempos, el barrido se realiza en una vuelta completa del cigüeñal, facilitando la renovación de aire. ¿Qué es el barrido? ¿A qué se refiere con el barrido? Pues a la carrera de expansión y escape. ¿Vale? Lo que es, perdón, lo que es el escape, carrera subiendo hacia la carrera de escape de subida y la carrera de admisión de bajada. ¿Vale? En un motor de 2 tiempos no tenemos una vuelta completa para hacer el barrido, sino que tendremos un ángulo pequeño. Entonces, el barrido en los motores de 2 tiempos se realiza en el momento en que abre la lumbrera de admisión y finaliza en el momento que se cierra esa lumbrera al subir el pistón. ¿Vale? Entonces tendremos un ángulo que será un ángulo normalmente inferior a 180 grados para el barrido y estará dentro de lo que es el escape, dentro del ángulo de escape. Entonces, para realizar ese barrido, el problema que tenemos en un motor de 2 tiempos es que no tenemos depresión que nos haga, que nos renueve esos gases quemados en la cámara de combustión. ¿Vale? Bien, nosotros tenemos motores grandes de 2 tiempos, diésel tendremos lumbreras de admisión, ¿vale? En castellano son lumbreras de admisión, no hay válvulas de admisión, en un motor de 2 tiempos no hay válvulas de admisión. Alguno me puso en el examen, en el esquema de rellenar los huecos, me ponía las válvulas de admisión, señalando a los orificios de la cámara. Había uno de los cuadros, que era, creo que era el número 10, que eran las lumbreras de admisión. Alguien me puso los nombres en inglés, que eran intake ports, ¿vale? Pero son lumbreras, no son válvulas, no hay válvulas de admisión en un motor de 2 tiempos, diésel. Y el escape, pues puede ser por lumbreras de escape o válvulas de escape, ¿vale? Bien, el sistema de distribución es nuestra cadena cinemática. Puede ser por engranajes, puede ser por cadena o puede ser por correa, dependiendo del modo. ¿Qué es más fiable? Los engranajes. Es mucho más fiable, pero también es más pesado. Entonces, según la aplicación del motor, se utilizarán unos sistemas u otros. La cadena es algo intermedio, aunque en teoría es de por vida, pero puede fallar, ¿vale? Si el diseño del motor no es el adecuado, pues podemos tener problemas también de cadena de distribución. Y después la correa. La correa, pues, es un elemento que hay que sustituir de vez en cuando y se suele sustituir por ejemplo, un automóvil por kilómetros, cada X kilómetros o X años, y en una máquina, pues, por horas de funcionamiento o años. ¿Vale? La correa de distribución es un material gomoso que tiene un cordel trenzado dentro. ¿Vale? Entonces, no es eterno, se cuartea y se puede llegar a romper. Si se rompe, pues podemos tener problemas de que se estropea el motor. Las válvulas quedan abiertas cuando deberían cerrarse y entonces el pistón choca contra las válvulas. Bien, ¿qué debe accionar la distribución? Ya lo habíamos visto. La distribución tiene que accionar los elementos esenciales para el funcionamiento del motor. Todos los elementos esenciales, sean bomba de aceite para la lubricación, bomba de agua para la refrigeración, bomba de inyección, sin combustible no funciona el motor, y apertura y cierre de las válvulas, ¿vale? Bien, los inyectores pueden ser accionados por la distribución o no, ¿vale? Entonces, pueden ser accionados, me refiero a que, por ejemplo, si se acuerdan del motor de las lanchas que hay en el laboratorio, el tándem, el motor grande, era un motor de 2 tiempos, diésel, que tenía válvulas de escape y tenía 2 válvulas de escape y entre las 2 válvulas tenía el inyector mecánico.
Ese inyector mecánico era accionado de manera mecánica por el árbol de levas. El árbol de levas tenía una leva para cada válvula de escape y una leva en el medio que accionaba ese inyector bomba. ¿Vale? Después tenemos los motores habituales hoy en día que había hasta antes del Common Rail. Lo que teníamos era una bomba de inyección que generaba presión y la mandaba en el conducto que llegaba a los inyectores, ¿vale? Hoy en día se utiliza el Common Rail, que es el depósito de combustible a alta presión, que lo que hace la bomba de alta presión es generar presión para mantener ese depósito en esas condiciones de presión, y la centralita manda abrir y cerrar los inyectores en el momento adecuado. ¿Vale? Entonces, la distribución es un sistema sincronizado con el movimiento de cigüeñal y se denomina también al conjunto de operaciones que deben llevarse a cabo para realizar un ciclo completo de trabajo. ¿Vale? Entonces, movimiento, apertura y cierre de las válvulas, inyección de combustible, etc. En motores de 4 tiempos, ¿qué tipos podemos encontrar? Pues bueno, podemos encontrar distintos tipos de motores en función de dónde esté el árbol de levas. Puede estar al lado del cigüeñal o puede estar en la culata. Entonces, cada fabricante utiliza el sistema que le parece más interesante, ¿vale? O que desarrolla el motor en función de un sistema u otro. No hay un sistema concreto para que utilice todo el mundo, sino que cada fabricante, según sus necesidades y su pliego de condiciones, pues desarrolla según un sistema u otro. Bien, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, estos que tenemos aquí, del 1 al 3. El 1 es el que veíamos, por ejemplo, en los motores que teníamos en el laboratorio. ¿Se acuerdan que teníamos el árbol de levas abajo, cerca del cigüeñal? Entonces, el cigüeñal movía el árbol de levas y el movimiento del árbol de levas se transmitía a las válvulas. El árbol de levas estaba en un lateral, entonces el motor se llama OHV, ¿vale? Overhead Valves. Tenemos nuestro árbol de levas aquí. Tenemos el taqué, que es este. Tenemos el empujador, que es este. Tenemos el balancín, que es este. El eje de balancines es este. Y después tendremos las válvulas, que están aquí. ¿Vale? Entonces, el movimiento de apertura y cierre de las válvulas se realiza a través de taqués, empujadores y balancines. Tenemos las válvulas en paralelo y el balancín es el que nos abre la válvula. El cierre de la válvula, pues se realiza con el muelle que tenemos. ¿Vale? Este muelle que tenemos aquí. Bien, este es uno de los tipos que es con árbol de levas lateral o HV. Hoy en día lo más habitual es tener árbol de levas arriba, en la culata. ¿Vale? Bien, un tipo de este tipo de motores OHV, pues un ejemplo era el que íbamos a ver en prácticas, que era desmontar un motor de 4 tiempos de gasolina, un motor de una bomba de agua. Tiene un árbol de levas que estaba abajo en el cárter. ¿Vale? Entonces, el cigüeñal, mediante un piñón y una corona, movía ese árbol de levas y transmitía el movimiento a través del taqué del empujador al balancín y del balancín a la válvula, a las válvulas. Bien, otro tipo, pues el que tiene el árbol de levas en culata. Entonces es overhead camshaft. El camshaft es árbol de levas. El cigüeñal se escribe como crankshaft, ¿vale? Esto es cigüeñal, si lo ven por ahí, el cigüeñal es crankshaft. Bueno, es complicado escribir con un ratón, ¿vale? Bien, este es el cigüeñal. El camshaft es el árbol de levas. Entonces,
el overhead camshaft es es un tipo de motor que tiene el árbol de levas arriba, en la culata. En este caso, pues si nos fijamos, tenemos el árbol de levas que no actúa directamente sobre el elemento intermedio entre la válvula y el árbol de levas, sino que tiene un balancín. Entonces tenemos un balancín y tenemos el balancín, el árbol de levas actúa sobre el balancín y después el balancín actúa sobre la válvula. Tenemos que tener entre la válvula y el balancín siempre tiene que haber un elemento que impida que la válvula desgaste el árbol de balancines, el balancín, perdón. ¿Vale? Entonces, si se produce por un problema de lubricación el desgaste de ese elemento intermedio, pues se sustituye. No es lo mismo sustituir un elemento como por ejemplo este empujador de vaso invertido, ¿vale? Se le suele llamar empujadores de vaso invertido, pero también se le suele llamar taqués. Taqués se le llama al seguidor de la leva, ¿vale? Entonces, tiene que haber un elemento que, digamos que es un elemento de sacrificio, para que la válvula, el vástago de la válvula, no desgaste el árbol de levas o, en este caso, el balancín aquí, ¿vale? Entonces, se utiliza un elemento que suele ser con forma de vaso invertido y se coloca entre la válvula y el balancín o el árbol de levas para conseguir que el contacto sea el mayor posible entre los dos elementos, ¿vale? Y que la válvula no desgaste el balancín o el árbol de levas. Otra variante OHC es la número 3, en este caso sin balancines, ¿vale? El 2 y 3 son dos motores OHC. Son dos tipos de motores que tienen árbol de levas en la parte superior. Lo que pasa que el segundo es un OHC con balancín y el tercero es un OHC sin balancín, con empujador de base invertido, ¿vale? Y válvulas en paralelo también. Válvulas en paralelo se refiere a que aquí solo vemos una válvula. La otra válvula del otro cilindro está detrás de esta, ¿vale? Entonces por eso se dice válvulas en paralelo. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Paredes? 10, ¿está por ahí? ¿Alguna duda? Bien, más variantes de motores. Pues tenemos aquí más variantes de OHC. ¿Vale? OHC, recuerden, Overhead Camshaft. Entonces, son otras variantes del OHC. En este caso, cuando tenemos dos filas de válvulas para motores que tienen más de dos válvulas por cilindro. Es decir, hay motores con una válvula de admisión y una de escape, una de cada, y hay motores que tienen dos de cada. ¿Vale? Entonces son los motores que se llaman de 4 válvulas por cilindro. Motores con más válvulas es muy raro, ¿vale? Solo había, hasta hace poco, había los motores del grupo AG, que eran los que le llamaban 20VT. Y eran 3 válvulas de admisión y 2 de escape, ¿vale? Era de los pocos motores que tenía que las válvulas de admisión, la sección era menor que las válvulas de escape. Por lo general, hemos visto que siempre que la válvula de escape siempre es más pequeña que la de admisión, ¿sí? Pero en ese caso de los motores que tenían 5 válvulas por cilindro era al revés. ¿Por qué? Porque tenía 2 de escape y 3 de admisión. Entonces las de admisión eran un poco más pequeñas que las de escape. La sección de paso de las 3 válvulas era superior que las 2 de admisión. Bien, entonces tenemos un árbol de levas. La variante 4 que tiene es un UHC con balancines y válvulas colocadas en forma de V. Entonces tenemos esta disposición, así con las válvulas colocadas en forma de V, nos permite tener más espacio en la parte superior donde tenemos el árbol de levas. ¿Vale?
Por ejemplo, imagínense, aquí tenemos dos válvulas, ¿vale? Necesitamos también colocar bujías, si es gasolina. Necesitamos colocar bujía de precalentamiento o un calentador si es diésel, en inyección directa. Necesitamos colocar inyectores. Si es inyección directa, necesitamos tanto gasolina como diésel, necesitamos colocar también inyectores que estén aquí inyectando dentro de la cámara de combustión, ¿vale? Tenemos que inyectar aquí dentro de la cámara de combustión. Si es inyección indirecta diésel, tenemos que tener precámaras, ¿vale? Entonces necesitamos espacio para colocar todos los elementos. Bien, a este sistema se le suele denominar SOC, es Overhead Camshaft, ¿vale? Aquí está al revés, esto es SOH y C, ¿vale? Single Overhead Camshaft. Entonces, tenemos un árbol de levas, solo tenemos un árbol de levas y tenemos un balancín para una fila de válvulas y otro balancín para otra fila de válvulas. Se suele utilizar cuando tenemos motores con 3 o 4 válvulas por cilindro. Bien, y la última variante es tener un árbol de levas para cada una de las filas de válvulas. Tenemos un árbol de levas con el empujador de vaso invertido y la válvula. Entonces, se utiliza para motores de 4 y 5 válvulas por cilindro. ¿Vale? Bien, estos son tipos de variantes de motores que nos podemos encontrar. ¿Qué más tenemos? Motores de dos tiempos. En motores de dos tiempos tenemos lumbreras de admisión sí o sí y el escape puede ser por lumbreras de escape o por válvulas de escape. ¿Vale? Ya lo he repetido muchas veces y alguien en el test me ha puesto en el esquema, en el dibujo, lo que era la imagen que señalaba en la número 10 que señalaba las lumbreras de admisión, me ha puesto, alguna gente me ha puesto válvulas de admisión. Motor de dos tiempos no tiene válvulas de admisión, tiene lumbreras de admisión, siempre. ¿Vale? Bien, entonces, lo que decíamos antes, motores de dos tiempos, ¿cómo hacemos el barrido? Recordamos que en los de cuatro tiempos el barrido se hacía con el pistón empujando hacia arriba, ¿no? Y después, una vez que llegaba al punto muerto superior, el pistón al bajar generaba una depresión, se abría la válvula de admisión, el pistón estaba bajando generando depresión, entonces hacía que el aire entrase, ¿sí? Bien, en un motor de dos tiempos no tenemos el pistón para generar depresión. El pistón no nos genera depresión. ¿Por qué? ¿Por qué no nos genera depresión el pistón? Díaz, Amado. Ruiz Fontán. ¿Por qué el pistón en un motor de dos tiempos no nos genera depresión? Díaz, Ruiz, ¿estamos por ahí? Gutiérrez de la cámara, el número 7, no aparece. ¿Tiene problemas de conexión? ¿Qué más falta? ¿Quién es el 10? Hernández, Margarita no está, el 10 no está, Margarita no está. El 21, Fernández Espinosa, ¿quién es el 21? Ida, se ha vuelto a ir. Bueno, bien, a ver, Díaz, ¿a quién más le pregunté? ¿Por qué el pistón no genera depresión al bajar? No sé qué más. Ruiz, anda por ahí Ruiz, 13. ¿Por qué el pistón al bajar en un motor de dos tiempos no genera depresión? A ver,
Tenemos todos tienen micrófono. A ver, 18. Díaz Amado. ¿Tiene micrófono? A ver, le he activado el micrófono. ¿Puede hablar? A ver si se le oye. Cuartero, ¿tiene micrófono? A ver, hable. A ver si le escuchamos. Ah, vale, que es que hay que activarlo arriba. Vale, ustedes tienen que... yo les activo el micrófono y ustedes también tienen que activarlo. Vale. Sí, Vale, 10. Entonces, sí. ¿por qué no tenemos depresión al bajar el pistón en un motor de dos tiempos? Diésel, en este caso. 10. Hombre, entiendo que se genera una mínima de presión, pero enseguida coge la apertura de escape, de tal manera que enseguida comienza la fase de admisión, sin que se llegue a generar esa depresión. El pistón baja, se abre la lumbrera de escape o la válvula de escape, Mm. entonces se ha vaciado la cámara de combustión y quedan los gases a presión ambiente. Sigue bajando, se descubre la lumbrera de escape y se descubren las lumbreras de admisión. Entonces, como las lumbreras de escape también permanecen abiertas, tenemos presión atmosférica en el escape, en la cámara y presión atmosférica en el colector de admisión. Entonces, no hay manera de que entre aire limpio para que sustituya esos gases quemados que tenemos en la cámara y renueve ese aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ayudar a que el aire entre y renueve esos gases quemados. Entonces, necesitamos que entre aire a una presión ligeramente superior a la atmosférica. Estamos hablando de motores de aspiración natural. ¿Vale? Si tenemos motores de aspiración forzada o sobrealimentados, tendremos ya ese compresor el que nos ayudará a renovar ese aire. Entonces, en los motores de aspiración natural no tenemos ningún elemento que el pistón no nos genera depresión, entonces no renueva el gas que tenemos en la cámara de combustión. Entonces lo que necesitamos son bombas de barrido. Son unos compresores de baja presión que lo que hacen es meter aire que reemplace los gases quemados que quedaban en la cámara de combustión. En un motor de dos tiempos diésel, como estamos metiendo aire, no estamos metiendo mezcla, no nos importa que después salga aire limpio por el escape. ¿Vale? Entonces, el diseño del motor es muy importante para conseguir que ese aire que entra renueve completamente los gases quemados. ¿Vale? El diseño de la cámara de combustión, el diseño del cilindro, el diseño de la admisión y el diseño del escape. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta la forma de construcción del cilindro, porque puede haber zonas de difícil acceso, y también tenemos que es muy importante el tiempo para realizar ese barrido. ¿Vale? Recuerde que está el pistón bajando, llega al punto muerto inferior y vuelve a subir. El tiempo que tarda desde que se abre la lumbrera de escape al bajar el pistón, a la lumbrera de admisión al bajar el pistón, hasta que se cierra al subir es muy pequeño. Entonces, motores de dos tiempos, podemos utilizar el cárter como bomba de barrido. Motores de gasolina. Es un ejemplo de los motores de las bombas de agua o de los cortacésped. ¿Vale? En una de las prácticas que teníamos que hacer era desmontar un motor de este tipo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lumbrera de admisión aquí. ¿Vale? Una válvula de admisión. Después tenemos un escape por esta zona, ¿vale? Y después tenemos la lumbrera de transferencia, que es esta. Las lumbreras de transferencia, como son estas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona este motor? ¿Cómo funcionaba este motor? ¿Alguien se acuerda?
Maza, active el micrófono. Cuéntenos cómo funcionaba este motor. Maza, ¿está por ahí? Maza, ¿me oye? ¿Está por ahí? Rama, cuéntenos usted. Maza no está. Maza, ¿está por ahí? Escriba por el chat, por favor. Rama, cuéntenos. Active el micrófono. Ah, desde el iPod no tiene micrófono. Bien, Maza, sí está. Bien. No le funciona el micro también, bueno. ¿Qué es eso de mala hora para hacer ruido en casa, profesor? Bien, se me había quedado el chat bloqueado. Bien. En motores de dos tiempos, en gasolina teníamos lumbrera de admisión, lumbrera de transferencia y lumbrera de escape. Tenemos que el pistón en la parte superior. Entonces tenemos el pistón en esta zona. Se produce la combustión. Empieza a bajar el pistón hacia abajo, ¿vale? Llega un momento en que el pistón llega a esta posición y se descubren las lumbreras de escape, provocando que la elevada presión y temperatura genera que esos gases salgan hacia el escape, ¿vale? Sigue bajando y llega un momento en que se descubre la lumbrera de transferencia. Entonces, la mezcla que había entrado por aquí, cuando estaba subiendo, entra la mezcla al cárter, ¿vale? Cuando el pistón sube, se produce la combustión y empieza a bajar. Entonces, al bajar, se cierra esta válvula y los gases se están comprimiendo, la mezcla está comprimiendo hasta que se abre esta lumbrera de transferencia y la mezcla pasa a la cámara de combustión. Entonces, si se fijan, vemos que la cabeza del pistón no es plana, ¿vale? La cabeza del pistón tiene esta forma. ¿Vale? ¿Para qué? Para que la mezcla que viene por la lumbrera de transferencia choque contra esa zona y lo que haga es que haga este recorrido los gases. ¿Pero qué ocurre? Que la lumbrera, mientras está el pistón bajando y vuelve a subir, esta lumbrera de transferencia está abierta y la de escape también. Entonces, se nos que escapa parte de la mezcla, se nos escapa. Vale, entonces, ¿cómo funcionaba? Tenemos el pistón en la parte superior, está entrando mezcla, empieza a bajar, se cierra la admisión y la mezcla que teníamos en el cárter, al estar lumbreras de escape y de transferencia cerradas, se está comprimiendo. Bien, baja el pistón y lo primero que descubre son las lumbreras de escape. Bueno, ¿qué pasó aquí? Se me fue la imagen. Bien, al bajar el pistón, lo primero que hacemos es descubrir las lumbreras de escape. Entonces los gases quemados salen hacia el escape. Baja un pelín más el pistón y se abre la lumbrera de transferencia. La mezcla que se estaba comprimiendo al bajar el pistón, pasa ahora a la cámara de combustión y barre los gases quemados. Pero puede ocurrir que parte de esa mezcla salga por el escape. ¿Vale? Llega al punto muerto inferior y vuelve a subir. Cierra la lumbrera de transferencia, cierra la lumbrera de escape y está entrando mezcla para el cárter otra vez. Entonces, se utiliza en motores de pequeña potencia. ¿Por qué? Porque por la lumbrera de escape se nos escapa mezcla. Entonces, no interesa motores grandes. El cárter está cerrado herméticamente con esta cantidad de aire. Solo tenemos una válvula de admisión que se abre en el momento que está bajando el pistón.
Y tenemos barrido de triple corriente. Tenemos válvulas automáticas para la apertura del cárter para que entre mezcla el cárter en la carrera descendente del pistón. No hay aceite por esta zona, ¿vale? De uso de cárter como bomba de barrido, por aquí no tenemos aceite líquido, ¿vale? El engrase se realiza al meter el aire más el combustible más un porcentaje de aceite, ¿vale? Bien, entonces, la mezcla que entra al cárter también lleva un porcentaje de aceite pequeño, un 2%, un 2,5%, etc. Ese aceite es el que va a generar la lubricación dentro del motor. Bien, en la carrera descendente llega un momento en que la mezcla pasa a la cámara, a la parte superior, barriendo los gases quemados, y se produce el barrido cuando se abren las galerías de barrido, ¿vale? Las lumbreras de transferencia. El problema del arrastre de vapores de aceite del cárter al interior del cilindro. Vale, podemos tener problemas de ese tipo. Y que se nos escape mezcla. Bien, en los motores grandes diésel no tenemos barrido por cárter. No se usa el cárter para realizar el barrido. Entonces, lo que nosotros necesitamos es incorporar algún sistema que nos impulse aire, que nos meta aire dentro de la cámara de combustión. Tenemos varios sistemas para hacerlo, ¿vale? Estos estamos hablando de motores de aspiración natural, es decir, motores que no son sobrealimentados, que no llevan turbocompresor o compresor volumétrico, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos unas décimas de presión superior a la atmosférica? Pues con dos tipos de bombas, lo normal. Bombas alternativas o bombas rotativas, ¿vale? Bombas helicoidales, por ejemplo. Entonces, bombas alternativas. Si se fijan, nosotros tenemos aquí una bomba de barrido que está en la admisión, ¿vale? Aquí tenemos la bomba. Y viene el aire después de filtrarse y tiene aquí una válvula. Aquí tenemos una válvula para entrar aire a esta cámara y otra válvula para la salida. Entonces, bien, vemos que el émbolo de esa bomba, el émbolo de esta bomba, este émbolo, está unido por una cadena cinemática aquí a la biela o al pistón, ¿vale? Entonces, cuando el pistón cuando este baja, la cadena cinemática hace que eh, cuando el pistón baja hace que la cadena cinemática hace que el émbolo suba, ¿vale? Entonces, al subir, se genera vacío en esta cámara, abre la válvula y entra el aire a esta cámara, ¿vale? Entonces tenemos que al subir el émbolo de la bomba al subir el émbolo, entra aire a esta cámara, ¿vale? Es en ese momento baja el pistón y por aquí entra aire, ¿vale? ¿Qué ocurre? El pistón cuando empieza a subir lo que hace es que el émbolo de aquí de la bomba alternativa baje. Entonces lo que hacemos es que cuando este pistón baja, esta válvula se cierra y esta se abre. Cuando el pistón empieza a subir, empieza a subir y entonces la presión que ejerce esa bomba alternativa hace que entre en la cámara de combustión mientras no se cierran las lumbreras. ¿Sí? ¿Entendemos el funcionamiento? Esto es una bomba alternativa de simple efecto. Solo impulsa aire en la carrera de bajada, en este caso. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Colsa. Barroso. Camacho. Camacho. Entendemos el funcionamiento de una bomba alternativa de simple efecto. Vale. Bien, podemos tener una bomba, pero que sea de doble efecto. ¿Vale?
Es decir, que impulse aire tanto en la carrera de bajada de este émbolo como en la de subida. Entonces conseguiríamos que impulsarse el doble de aire en un ciclo, en una carrera de bajada y subida. ¿Vale? Entonces conseguiríamos que impulsarse el doble de aire. Entonces, lo normal es que sean de doble efecto, una por cada cilindro, para tener más cantidad de aire. Las presiones de descarga son bajas. Estas bombas lo que proporcionan es aire a una presión ligeramente superior a la atmosférica, ¿vale? No conseguimos aire a elevada presión. Suele utilizarse una bomba por cada cilindro porque al ser motores grandes necesitamos llenar cámaras grandes, cámaras de combustión grandes. Acuérdense, por ejemplo, la Inmamares tenía un diámetro de cilindro de 1 metro. Y la carrera, pues, era de, no sé si creo recordar que eran 2,5 metros de carrera. Vale, entonces necesitamos llenar todo ese volumen de ese cilindro. Necesitamos renovar el gas de todo ese volumen de cilindro. Entonces, si es de simple efecto, solo conseguimos la mitad de aire, que con doble efecto. Entonces necesitaríamos bombas muy grandes. Entonces ya tienen que ser, suelen ser de doble efecto y una por cada cilindro, por la cantidad de aire que se necesita renovar. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos estas bombas, lo que hacen es suministrar aire a un colector común. Este sistema nos permite disminuir el efecto de las ondas de presión provocadas por el movimiento alternativo de la bomba, ¿vale? Bien, tenemos válvulas de aspiración y descarga de accionamiento automático, ¿vale? Las válvulas nos referimos a estas válvulas, ¿vale? El motor no tiene válvulas de aspiración y de descarga. Cuando hablamos de válvulas de aspiración y descarga nos referimos a estas válvulas, ¿vale? Aquí podemos tener válvulas de escape, pero estamos hablando de cosas diferentes. Cuando nos referimos aquí a válvulas de aspiración y descarga, estamos hablando de las bombas alternativas, ¿vale? No se refieren a las válvulas del cilindro. Bueno, y hay casos concretos de que se utiliza la parte inferior del émbolo para realizar la función de la bomba de barrido, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos? En vez de tener una bomba alternativa, lo que tenemos es una bomba rotativa, una bomba helicoidal. Por ejemplo, aquí, fíjense la que tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí la cámara de combustión. Tenemos que renovar los gases quemados que quedaron de la combustión cuando se abrió la válvula de escape. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos aire y lo filtramos. Aquí tendremos el filtro del aire. Entonces estas bombas lo que hacen es filtrar aire y meterlo a una cámara que rodea los cilindros. ¿Vale? No sé si se acuerdan del motor seccionado que había entrando en el laboratorio de motores a la izquierda. Pues allí se veía cómo teníamos las lumbreras de admisión. En este caso están aquí. Si se fijan, las lumbreras de admisión están en esta zona. Y había una cámara todo alrededor. ¿Vale? Común para todos los cilindros. Entonces esta bomba, esta bomba helicoidal, es la que se suele utilizar en los motores de aspiración natural de 2 tiempos diésel. ¿Vale? En el motor del laboratorio que teníamos allí grande, teníamos delante, se veía una caja alargada, rectangular, larga, que ocupaba casi lo largo del motor. Ese era el filtro. Detrás del filtro estaba el blower, ¿vale? Esa bomba helicoidal que impulsa el aire en la aspiración del motor. Entonces, se utilizan estas bombas rotativas que suelen estar unidas en los motores marinos, suelen estar unidos por engranajes al cigüeñal. Bien, estas bombas funcionan a elevadas revoluciones para conseguir una gran cantidad de aire, ¿vale? Bien, y a continuación lo que vamos a ver son los distintos tipos de barridos que podemos encontrar en los motores de 2 tiempos diésel. Vale, todo depende de
cómo tengamos la admisión, las lumbreras de admisión, las lumbreras de escape o la válvula de escape y cómo hagamos circular el flujo de aire para que haga el barrido de los gases quemados. ¿Vale? Entonces, podemos tener barrido de corriente continua, tenemos una válvula de escape, en la parte superior tenemos una válvula de escape y tenemos unas lumbreras de admisión que están, lo normal, en la parte opuesta a esa válvula de escape. Entonces tenemos aquí las lumbreras de admisión. ¿Vale? Si se fijan, los conductos para la entrada de aire en el cilindro tienen una inclinación, pero también tienen una orientación, ¿vale? Entonces, si vemos la sección de este motor, sección vista desde arriba, ¿vale? Aquí tenemos la planta y aquí tenemos el alzado, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos inclinación y orientación. ¿Con eso qué conseguimos? Aseguramos una buena expulsión de los gases quemados. La inclinación lo que hace es que la inclinación y la orientación lo que haga es que haga un movimiento, el aire haga un movimiento de rotación, ascienda con un movimiento de rotación y renueve los gases quemados, ¿vale? Entonces, tenemos una buena renovación de los gases, tenemos inclinación para conseguir que el aire vaya hacia la parte superior y orientación, que haga un movimiento de rotación, ¿vale? Necesitamos una válvula, pero que necesitamos una válvula que sea grande. Bien, ¿qué más tenemos? Otros sistemas. Pues tenemos sistema de barrido transversal. No hay válvulas de escape. Tenemos lumbreras de aspiración a uno de los lados del motor, del cilindro, perdón, y tendremos lumbreras de escape a otro lado del cilindro. Entonces, recuerden siempre que las galerías de admisión siempre están más abajo que las de escape. ¿Para qué? Para que al bajar el pistón se abran antes las galerías de escape que las de admisión. Después tenemos las lumbreras están una enfrente de otra, entonces tenemos que las lumbreras de admisión tienen una inclinación también. ¿Qué conseguimos? Que el flujo de aire vaya a la parte superior, barra la cámara de combustión y salga por el lado opuesto. ¿Vale? Es un motor sencillo y fácil de construir, pero podemos tener la posibilidad de que se formen remolinos en el medio, ¿vale? Y esos remolinos provocarán una renovación incompleta de los gases quemados, ¿vale? Bien, barrido transversal de retorno. Lo que tenemos son lumbreras de escape encima de las lumbreras de admisión. El aire tiene una inclinación, la admisión tiene una inclinación para que el aire haga este recorrido y arrastre los gases de escape saliendo por aquí. La admisión tiene inclinación, pero menos para facilitar el retorno. Tiene también simplicidad de construcción y funcionamiento. Se evitan los remolinos que teníamos antes, pero tenemos una reducción de la carrera del pistón, por lo que necesitamos cilindros más grandes. Y por último tenemos el barrido tangencial, que es una particularidad del barrido transversal. Tenemos lumbreras de admisión y de escape opuestas, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un cruce de flujo de aire. Entonces, dirección ascendente de la admisión, tenemos el aire entra en dirección ascendente y lo que hacemos es que forme un lazo el flujo de gases. Entonces, tenemos también dirección ascendente de la admisión, pero con menos inclinación que el barrido transversal. Es simple y de construir y simplicidad de funcionamiento, pero tenemos que el flujo de salida se cruza con el aire de entrada, ¿vale? Entonces el inconveniente que tenemos es que tenemos un cruce de flujos de aire de entrada con el de salida.
Vale, bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tenemos alguna duda o dejamos la clase por hoy ya? Ya nos hemos adelantado un poco al otro grupo. Eh, Listo por hoy entonces. Quedan haciendo trabajo autónomo hasta las... ¿tienen clase luego? Bueno, pues dejen la conexión abierta hasta la hora hasta la hora de acabar la clase. ¿Vale? Bien, entonces, nosotros por hoy ya hemos acabado. Recuerden que habíamos consumido 20 minutos en el test del otro día. No sé si también 10 minutos nos faltaban del test del primer día. ¿Vale? Vale, entonces dejamos la clase por hoy.